Siempre me trataron como la cajera automática de la familia mientras adoraban a mi hermana. Ahora que gané la lotería en secreto, les daré una lección que jamás olvidarán. Mi nombre es Alba y mi vida, hasta hace 3 semanas, podía describirse con una sola palabra: predecible. A mis 33 años, era analista financiera senior en una corporación multinacional en el corazón de la Ciudad de México. Mi día a día era un tapiz tejido con hojas de cálculo, proyecciones de mercado y el zumbido constante de los servidores. Vivía en un apartamento funcional en la colonia Narvarte, un lugar que había elegido no por su encanto, sino por su eficiencia, a 20 minutos del trabajo en metro, con un supermercado en la esquina y el silencio suficiente para poder trabajar desde casa. Lo estaba pagando con una hipoteca que se sentía como una cadena perpetua voluntaria, pero era mío. Era mi refugio, mi trinchera contra el mundo y, sobre todo, contra mi familia. Ese viernes en particular, el peso del mundo parecía haberse alojado entre mis omóplatos. La semana había sido un infierno de cierres trimestrales y reuniones interminables. Llegué a casa pasadas las 9 de la noche, arrastrando los pies sobre el suelo laminado que siempre prometía limpiar a fondo el fin de semana. Lo único que anhelaba era una copa de vino barato y el abrazo indiferente de mi sofá. Pero mi teléfono vibró sobre la barra de la cocina antes de que pudiera siquiera quitarme los tacones. La pantalla se iluminó con una foto de mi hermana, Gala. En la imagen, posaba con un filtro que le daba un brillo etéreo, los labios fruncidos en un beso al aire. Contesté con un suspiro que no me molesté en ocultar. ¿Qué pasa, Gala? Albi, hermanita. Qué bueno que contestas. Su voz sonaba melosa, un tono que yo había aprendido a asociar con una inminente transacción financiera no solicitada. Oye, súper rápido, es que surgió una emergencia de belleza, literal. Mi dermatóloga me recomendó un tratamiento facial de oxígeno, es lo último para antes de un evento importante, y justo me consiguieron un hueco para mañana, pero necesito transferir el anticipo ahora mismo. ¿Crees que me puedas prestar 5.000 pesitos? Te juro que te los pago en cuanto me caiga el pago de esa campaña con la marca de Test Detox. Cerré los ojos. La campaña del té Detox. La misma campaña de la que llevaba hablando 3 meses y que, sospechaba, solo existía en su imaginación y en sus captions de Instagram. Gala, acabo de llegar del trabajo. Estoy agotada, dije, mi voz más plana de lo que pretendía. Ay, porfa, hermanita. Es súper importante para mi imagen. No sabes la cantidad de seguidores que ganaría con una piel así de luminosa. Anda, ¿sí? No hubo una pregunta real en su voz. Era una orden envuelta en papel de regalo. Me froté las sienes. Era más fácil ceder que discutir. Discutir implicaría una llamada posterior de mi madre, Leonor, con su característico tono de decepción, preguntándome por qué no apoyaba los sueños de mi hermana. Hice la transferencia desde la aplicación de mi banco mientras Gala me contaba sobre el color de las flores que quería para su futura fiesta de compromiso. Gracias, Albi, eres la mejor, dijo antes de colgar abruptamente, seguramente para llamar a la clínica. Ni un, ¿cómo estás? Ni un, ¿qué tal tu semana? Nada. Solo el clic de la llamada finalizada y el eco de mi propio vacío. Me serví la copa de vino, sintiendo el ardor familiar de la resignación en la garganta. Fue en ese momento, mientras navegaba sin rumbo por internet en mi laptop, que vi un pequeño banner publicitario. Resultados del sorteo Melate Retro. Por pura inercia, abrí la página. Comprar un boleto de lotería era mi pequeño y patético acto de rebelión semanal. Un gasto de 10 pesos en un sueño improbable. Siempre jugaba los mismos números, las fechas de nacimiento de mis abuelos, el día que me gradué, el número de mi primer apartamento. Una combinación sin sentido que, de alguna manera, contaba mi propia historia silenciosa. Comparé los números en la pantalla con los de mi boleto digital, que guardaba en una carpeta de mi correo. El primer número, 07. Coincidía. Una pequeña sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. El segundo, 14. Coincidía. Mi corazón dio un pequeño tropiezo. El tercero, 21. Coincidía.
Dejé la copa de vino sobre la mesa. El cuarto, 28. Coincidía. Mis manos empezaron a sudar. El quinto, 35. Coincidía. El aire se espesó en mis pulmones. El sexto y último número, 42. Coincidía. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Actualicé la página. Los números seguían ahí. Abrí otra pestaña y busqué las noticias. Un único ganador se lleva la bolsa acumulada de Melate Retro. Busqué el monto del premio. Mis ojos leyeron la cifra una y otra vez, pero mi cerebro se negaba a procesarla. 350 millones de pesos. La primera emoción que me inundó no fue la euforia. No fue alegría, ni alivio. Fue un pánico puro y helado que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Mi primera imagen mental no fue de yates o viajes exóticos. Fue el rostro sonriente y expectante de Gala. Fue la mirada calculadora de mi padre, Ramiro. Fue el suspiro de sacrificio de mi madre, Leonor. Te van a destrozar, me susurró una voz en mi cabeza. Te van a desangrar hasta no dejar nada. En ese instante, en la fría soledad de mi apartamento, con una fortuna inimaginable a mi nombre, me sentí más vulnerable y atrapada que nunca. Y en medio de ese torbellino de pánico, una única idea, clara y afilada como un trozo de hielo, se abrió paso: nadie. Absolutamente nadie podía saberlo. Me llevé una mano a la muñeca y, sin darme cuenta, mis dedos buscaron y encontraron el contorno de una vieja cicatriz casi invisible, un pequeño recordatorio de todas las veces que mi dolor había pasado desapercibido. Esa noche, esa cicatriz se sintió como una advertencia. Para que entiendan el terror que sentí esa noche, tienen que entender que mi vida familiar no ha sido una relación, sino una larga y compleja transacción financiera en la que yo era la única proveedora. Para ilustrarlo, déjenme guiarlos por un breve recorrido de mi museo personal, una colección de agravios y sacrificios que he acumulado a lo largo de los años. Cada pieza es un recordatorio de mi rol asignado en la familia Montes. La primera pieza de la colección la llamo la inversión inmobiliaria fantasma. Se exhibió hace 2 años. Mi hermana Gala, 4 años menor que yo, decidió que su carrera como influencer de estilo de vida, una forma elegante de decir que se tomaba fotos bonitas con ropa prestada, requería una base de operaciones a la altura. Es decir, un costosísimo apartamento en el corazón de la Condesa. Por supuesto, no tenía ni historial crediticio ni ingresos comprobables. Mis padres, Ramiro y Leonor, organizaron una cena familiar para abordar el proyecto Gala. Alba, mi vida, empezó mi madre, su voz suave como el terciopelo, tú entiendes de números. La imagen lo es todo en el mundo de Gala. Un buen código postal es una inversión en su futuro. Mi padre asintió, con la solemnidad de un director de finanzas aprobando un presupuesto. Es una sinergia familiar, Alba. Tú tienes la estabilidad, ella tiene el potencial. Juntas, son imparables. La sinergia consistió en que yo usara mis ahorros de 3 años para pagar el depósito y 3 meses de alquiler por adelantado. Tuve que firmar como su aval, poniendo en riesgo mi propio historial crediticio. Gala me abrazó, prometiendo que me lo devolvería, en cuanto cerrara su primer gran contrato con una marca de lujo. 2 años después, sigo esperando. El único contrato que parece haber cerrado es uno vitalicio con mi cuenta bancaria. Ahora vive allí, subiendo fotos con el hashtag #Gelbos desde un sofá que, indirectamente, yo pagué. La segunda pieza es más exótica, el viaje de negocios a Tulum. El año pasado, Gala declaró que necesitaba expandir sus horizontes y asistir a un exclusivo retiro para creadores de contenido, en Tulum. El costo del retiro, más los vuelos, el hotel boutique, cito, un vestuario adecuado para el networking, ascendía a una cifra que me tomaría 6 meses ahorrar. La presión fue, de nuevo, orquestada. No seas egoísta, Alba, me dijo mi padre en una llamada. ¿No quieres ver a tu hermana triunfar? A veces hay que sembrar para poder cosechar. Mi madre fue más dramática,
hablando de cómo la competencia era feroz y Gala necesitaba esta oportunidad para no quedarse atrás. Cedí. Pagué. ¿El resultado de la inversión? Una semana de historias de Instagram de Gala posando en cenotes, sosteniendo cocos y bailando en festivales de música electrónica. El único networking que vi fue con un DJ de Ibiza y un instructor de yoga australiano. Cuando le pregunté tímidamente por los contactos de negocios, me contestó con fastidio: «Ay, Alba, no entiendes nada. Todo es sobre construir una vibra, una marca personal». Mi siembra solo cosechó una abultada cuenta en mi tarjeta de crédito y una profunda sensación de haber sido estafada. Pero la pieza más dolorosa de mi museo no tiene que ver con dinero. Es más sutil, más profunda. La llamo la pasión ridiculizada. Desde la adolescencia, he encontrado un escape en la fotografía. No en los retratos posados y filtrados de Gala, sino en la fotografía callejera. Me fascina capturar momentos honestos, un organillero descansando en un banco del parque, las manos arrugadas de una vendedora de elotes, el reflejo de la torre latinoamericana en un charco de lluvia. Es mi lenguaje secreto, mi forma de ver la belleza en lo ordinario. Hace unos años, lleno de un coraje que rara vez sentía, enmarqué una de mis fotos favoritas, un anciano leyendo el periódico en el metro, la luz de la tarde iluminando su rostro concentrado. Se la regalé a mis padres en su aniversario. Mi madre la miró con una sonrisa forzada. «Qué interesante, mi vida. Muy artística». Mi padre fue más directo. Se ajustó las gafas y dijo, con su tono de cátedra: «Alba, es un buen pasatiempo. Pero no deberías distraerte con estas cosas. Tu fortaleza son los números, la lógica. Concéntrate en tu carrera, en algo que te asegure el futuro. Como tu hermana, que al menos intenta construir un negocio con su imagen». Gala, que estaba presente, soltó una risita. «Sí, Albi, ¿quién va a pagarte por fotos de viejitos tristes?» Esa noche, llegué a mi apartamento y guardé mi cámara en el fondo de un armario. No la he vuelto a sacar desde entonces. Ellos no solo me habían asignado el rol de la proveedora, también habían definido los límites de mis sueños. Gala era la hija del potencial ilimitado, la artista, la estrella. Yo era la hija funcional, la mula de carga, la que existía para asegurar que el espectáculo de Gala nunca se detuviera. Así que, cuando vi esos 350 millones de pesos asociados a mi nombre, no vi libertad. Vi la jaula más grande y dorada que jamás se hubiera construido. Y supe que, si quería sobrevivir, no podía simplemente abrir la puerta. Tenía que demoler la jaula, ladrillo por ladrillo. Y para eso, necesitaba un plan. La calma antes de la tormenta duró exactamente 2 semanas. 2 semanas en las que viví una extraña doble vida. De día, era la misma Alba de siempre, la analista que presentaba informes impecables y se quejaba del precio del aguacate con sus colegas. De noche, era una millonaria secreta que pasaba horas investigando en foros de Internet sobre gestión de patrimonios, fideicomisos y derecho fiscal. Contacté a un par de firmas de abogados bajo un seudónimo, pidiendo información preliminar. Me movía con el sigilo de un espía en mi propia vida. Y entonces, la tormenta llegó, y no en forma de un huracán, sino de un pequeño trozo de tela blanca con un precio exorbitante. Gala anunció su compromiso. Su novio, el hijo de un empresario del sector textil, era exactamente el tipo de accesorio humano que Gala necesitaba para completar su imagen de éxito. La noticia fue recibida en casa con el tipo de euforia reservada para la firma de un tratado de paz o el descubrimiento de una cura para una enfermedad. Mis padres, Ramiro y Leonor, organizaron una fiesta de compromiso en el jardín de su casa en Coyoacán. Invitaron a toda la familia y a los amigos más cercanos. El evento fue un escaparate del buen gusto de mi madre y del éxito inexistente de mi hermana. Había canapés, un cuarteto de cuerdas y un fotógrafo profesional documentando cada sonrisa cuidadosamente ensayada de Gala. Yo me sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Observaba a mi hermana flotar por el jardín, su risa resonando como campanitas de cristal, mientras mi padre le contaba a su futuro consuegro sobre el increíble potencial de negocio de Gala.
En un momento, pasé junto a mi tía Amparo, quien me pellizcó el brazo con una familiaridad que me erizó la piel. Alba, qué milagro. ¿Mucho trabajo? Deberías aprender de tu hermana a disfrutar más de la vida. Mírala, está radiante. Asentí y me escapé hacia la mesa de bebidas. El clímax de la noche llegó después del brindis. Gala, con los ojos brillantes de lágrimas perfectamente cronometradas, se puso en el centro de la atención. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó, su voz temblando con una emoción digna de un Goya. Y quiero compartir con ustedes el momento más mágico de mi vida hasta ahora, además de mi compromiso, claro. Hizo una pausa dramática. Hoy, encontré mi vestido de novia. Hubo un murmullo de emoción entre los invitados. Mi madre se llevó las manos al pecho, como si estuviera presenciando una aparición mariana. Es de un diseñador de Barcelona, continuó Gala. Es un sueño. Es todo lo que siempre imaginé. Es simple, pero elegante, etéreo. Es perfecto. ¡Qué maravilla, mi vida!, exclamó mi madre. ¿Y ya lo apartaste? Gala bajó la mirada, su labio inferior temblando. Bueno, ahí está el problema. Es bastante exclusivo. ¿Y el precio? Dejó la frase flotando en el aire, cargada de un peso invisible. Mi padre, siempre el pragmático director de escena, intervino. ¿De cuánto estamos hablando, hija? Gala levantó la vista, sus ojos de ciervo a punto de derramar una lágrima. Susurró la cifra como si fuera un secreto de estado. 250.000 pesos. El silencio que siguió fue tan denso que el cuarteto de cuerdas pareció desafinar. 250.000 pesos. Era casi la mitad de mi salario anual. Era más de lo que yo había pagado de enganche por mi apartamento. Era una cantidad obscena, ridícula, insultante por un trozo de tela que usaría una sola vez. Sentí todas las miradas clavarse en mí. No de forma directa, sino con esa discreción periférica que es 1000 veces más pesada. Sabía lo que todos estaban pensando. Sabía cuál era mi papel en esta obra. Y entonces, ocurrió. Mi madre, Leonor, se deslizó a mi lado. Me rodeó los hombros con un brazo, en un gesto de falso consuelo y pública presión. Se inclinó y me susurró al oído, pero su voz, aunque baja, fue deliberadamente audible para mi padre, mis tíos y la prima que estaba a 1 metro de distancia. Alba, mi vida, dijo, su aliento oliendo a vino blanco y expectativas. Sabes que tú eres la única que puede hacer este sueño realidad para tu hermanita. Es el día más importante de su vida. Piénsalo como una inversión en su felicidad. En la felicidad de la familia. El mundo se detuvo. El murmullo del jardín, la música, el tintineo de las copas, todo se desvaneció. Solo quedaba el eco de sus palabras en mi cabeza. Una inversión en su felicidad. La misma frase que usaron para el apartamento, para el viaje, para cada capricho de Gala. Pero esta vez era diferente. La humillación era pública. La manipulación era descarada. Estaban subastando mi dignidad frente a una audiencia. No sentí ira. Ni siquiera tristeza. Sentí un clic. Un sonido metálico y frío en el fondo de mi alma, como una cerradura que finalmente encaja en su lugar. La parte de mí que siempre había albergado una estúpida y diminuta esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran por ser yo, esa parte, murió. Murió allí mismo, en ese jardín perfectamente cuidado, bajo las luces de hadas y las miradas calculadoras de mi familia. Levanté la vista y encontré los ojos de mi madre. Por primera vez, no vi a una madre, vi a una extraña. Una mujer que me miraba no con amor, sino con la fría evaluación de quien mira un activo en su cartera de inversiones. Sonreí. Una sonrisa pequeña, vacía, que no llegó a mis ojos. Y en ese silencio, supe exactamente lo que tenía que hacer. El juego había terminado. Y era mi turno de mover las fichas. A la mañana siguiente,
el sol que se filtraba por mi ventana parecía pertenecer a un mundo diferente. El aire olía a ozono, a la promesa de lluvia de verano sobre la Ciudad de México. Por primera vez en años, no sentí la punzada de ansiedad dominical. La sensación que me embargaba era una calma glacial, una claridad de propósito que me afilaba los sentidos. Llamé a mi oficina y me reporté enferma. La voz de mi jefe al otro lado de la línea sonaba lejana, irrelevante. Espero que te mejores, Alba. Te necesitamos para la presentación del lunes. Asentí a la nada y colgué. La presentación del lunes. ¡Qué concepto tan pintoresco! En lugar de dirigirme a mi trabajo, me dirigí al corazón financiero de la ciudad, a un rascacielos de cristal y acero en Paseo de la Reforma. El nombre en mi agenda pertenecía a uno de los abogados más reputados y discretos de México, el licenciado Beltrán. Lo había encontrado después de noches de investigación exhaustiva, un hombre conocido por manejar las fortunas de familias que valoraban el silencio por encima de todo. Su oficina era un santuario de poder silencioso, madera oscura, arte contemporáneo y una vista panorámica de la ciudad que parecía poner el mundo a tus pies. El licenciado Beltrán era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y unos ojos que parecían leer más allá de las palabras. Señorita Montes, dijo, su voz era grave y mesurada. Mi asistente me dijo que su asunto era de máxima urgencia y confidencialidad. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y saqué de mi bolso una simple hoja de papel impresa, la confirmación digital de mi boleto de lotería. La deslicé sobre la superficie pulida. Gané esto hace 2 semanas, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Y nadie en el mundo lo sabe. El licenciado Beltrán se puso sus gafas de lectura, examinó el papel, luego levantó la vista y me miró fijamente. No hubo sorpresa en su rostro, solo una evaluación profesional. Entiendo. Y asumo que su presencia aquí significa que desea que las cosas sigan así. Exactamente, confirmé. Quiero crear un fideicomiso. Uno blindado, anónimo, impenetrable. Quiero que este dinero sea un fantasma. Pero antes de reclamarlo, antes de que un solo peso toque una cuenta a mi nombre, necesito hacer algo. Me incliné hacia adelante, la calma que sentía transformándose en una energía fría y vibrante. Licenciado, voy a contarle una historia sobre mi familia. Y al final, voy a necesitar su consejo, no solo como abogado, sino como estratega. Durante la siguiente hora, le conté todo. El Museo del Dolor, la humillación del vestido de novia, la cicatriz en mi muñeca. No lo conté con autocompasión, sino con la precisión clínica de un analista presentando un caso de estudio. El licenciado Beltrán escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Señorita Montes, dijo finalmente, en mis 30 años de carrera, he visto al dinero sacar lo mejor y, mucho más a menudo, lo peor de las personas. Su instinto de protegerse es sabio. Pero lo que usted propone no es solo protección. Es un contraataque. Lo sé, respondí. Es un plan cruel, añadió, observando mi reacción. La crueldad, a veces, es el único idioma que algunas personas entienden, repliqué sin dudar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Bien dicho. De acuerdo. Olvidemos por un momento que soy su abogado. Pensemos como arquitectos. Si queremos construir esta estructura, necesitamos cimientos sólidos y un diseño impecable. Y así, durante las siguientes 2 horas, nos convertimos en arquitectos de un engaño. Primero, la crisis debe ser creíble, dijo Beltrán, dibujando un diagrama en un bloc de notas. No un despido. Es demasiado definitivo. Un riesgo de despido. Reestructuración corporativa. Su puesto está en la cuerda floja. Esto genera incertidumbre y urgencia, pero también deja una puerta abierta. ¿Cuánto pedirá?, preguntó. 100.000 pesos, dije sin dudar. Es una cantidad significativa. Lo suficiente para que duela, pero no tanto como para que sea imposible.
Es una prueba de lealtad con un precio definido. Y aquí fue donde el genio estratégico de Beltrán brilló. Pedirles dinero en privado les da una salida fácil. Un no silencioso. Debemos cambiar el escenario. Hay que obligarlos a actuar frente a una audiencia. Fue él quien sugirió la idea de la cena. Su hermana está comprometida. Hay una nueva familia entrando en escena, una a la que sus padres y su hermana querrán impresionar desesperadamente. Usaremos su propio esnobismo, su necesidad de mantener las apariencias, como el mecanismo de la trampa. El plan era diabólico en su simplicidad. Invitaría a mi familia a cenar, pero insistiría en que Gala trajera a su prometido y a sus futuros suegros. Les diría que necesitaba el apoyo de toda la familia, en un momento tan oscuro. Los pondría en una posición en la que rechazarme públicamente sería una humillación social insoportable para ellos. Los forzaría a hacer una promesa pública de apoyo. Y esa promesa, señorita Montes, dijo Beltrán, sus ojos brillando con una luz calculadora, será nuestro contrato verbal. Un contrato que haremos cumplir de la manera más espectacular posible. Salí de ese rascacielos sintiéndome como una persona diferente. La Alba que había entrado, una víctima de las circunstancias, se había quedado atrás. La que salió era la arquitecta de su propia justicia. Ya no estaba reaccionando a mi vida, estaba a punto de diseñarla. La ejecución de la fase 1 comenzó esa misma tarde. Llamé a mi madre, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar temblorosa y al borde de las lágrimas. Le conté la historia que habíamos fabricado, la reestructuración, los rumores de despidos masivos, mi nombre en una lista preliminar. No puede ser, Alba. Con lo estable que era tu trabajo, la preocupación en la voz de Leonor era genuina, pero era la preocupación de un inversor que ve caer el valor de sus acciones, no la de una madre que teme por su hija. Estoy tan asustada, mamá, mentí, sintiendo una extraña desconexión, como si estuviera viendo a una actriz en una película. Lo que más me angustia es la hipoteca. Si me despiden, no sé cómo voy a pagarla. Planté la semilla. Ahora era el momento de preparar la trampa. Mamá, continué, después de una pausa para sollozar de forma convincente. Necesito a mi familia ahora más que nunca. ¿Podríamos cenar todos juntos esta semana? Papá, tú, Gala. Y quizás Gala podría invitar a su novio y a sus padres. Sé que es mucho pedir, pero me haría sentir tan bien tener el apoyo de mi nueva familia política también. Mostrar un frente unido, ¿sabes? Silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar los engranajes girando en la mente de mi madre. La humillación de tener que admitir ante sus nuevos consuegros que su hija, exitosa, estaba a punto de fracasar, luchando contra el deseo de mantener la fachada de una familia perfecta y unida. El esnobismo ganó. Claro, mi vida, dijo finalmente, aunque con un tono ligeramente forzado. Es una idea excelente. Una familia unida supera cualquier adversidad. Yo me encargo de organizarlo. Elegí el restaurante con la precisión de un cirujano, un lugar clásico y ostentoso en Polanco, conocido por ser el punto de encuentro de la élite de la ciudad. Un lugar donde la apariencia lo era todo. Un escenario perfecto para la obra que estaba a punto de dirigir. La noche de la cena, llegué temprano. Me senté en la mesa reservada para 8, sintiendo el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Cuando mi familia llegó, lo hicieron como un frente unido. Gala iba del brazo de su prometido, radiante. Mis padres sonreían a sus consuegros, los señores de la Vega, una pareja impecablemente vestida cuyo rostro mostraba una mezcla de cortesía y aburrimiento. Mi actuación comenzó en cuanto se sentaron. Mantuve la mirada baja, me encogí ligeramente sobre mi asiento, jugueteé nerviosamente con mi servilleta. Era la viva imagen de la derrota. Durante los aperitivos, mantuve la conversación ligera, permitiendo que Gala y mi madre dominaran con historias sobre la planificación de la boda. Esperé hasta que los platos fuertes fueron servidos. Entonces, respiré hondo y dejé caer la bomba. Quería agradecerles a todos por venir, empecé, mi voz temblando. Significa mucho para mí.
Como mi madre ya les comentó, estoy pasando por un momento muy difícil. Dirigí mi mirada llorosa hacia los señores de la Vega. Mi empresa está haciendo recortes. Mi puesto, que siempre pensé que era tan seguro, está en riesgo. Y la verdad es, que estoy aterrorizada. El señor de la Vega carraspeó, incómodo. Su esposa le dedicó una mirada de simpatía profesional a mi madre. Lo que más me preocupa, continué, dejando que una lágrima se deslizara por mi mejilla, es mi apartamento. Si pierdo mi trabajo, perderé mi casa. Lo perderé todo. Miré directamente a mi padre. Necesito ayuda. Solo para salir a flote mientras encuentro algo más. Unos 100.000 pesos para cubrir la hipoteca por unos meses. El silencio en la mesa fue absoluto. Pude ver el pánico en los ojos de mi padre, la furia contenida en los de mi madre. Gala miraba su plato como si contuviera la respuesta a los misterios del universo. Los habían acorralado. Fue la señora de la Vega quien, sin saberlo, cerró la trampa. Oh, por Dios, qué situación tan terrible, dijo con una voz compasiva. Pero estoy segura de que con una familia tan unida y maravillosa como la suya, no tendrá nada de qué preocuparse, querida. Se volvió hacia mi madre. Leonor, tienes una hija tan valiente al compartir esto con nosotros. Jaque mate. Mi madre, atrapada entre la espada de gastar dinero y la pared de la humillación pública, no tuvo más remedio que actuar. Tomó mi mano sobre la mesa, su agarre era sorprendentemente fuerte, casi doloroso. Por supuesto que no tienes nada de qué preocuparte, mi amor, exclamó, su voz un poco demasiado alta. Somos una familia. Y jamás te dejaríamos sola. Tu padre y yo, y Gala, por supuesto, te apoyaremos en todo lo que necesites. Cuenta con nuestro apoyo incondicional. ¿Verdad, Ramiro? Mi padre, con la cara roja, solo pudo asentir con la cabeza, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Incondicional, repitió como un eco. Gala, viendo la jugada, añadió rápidamente, claro, hermanita. Lo que necesites. Para eso estamos. Sentí una oleada de triunfo tan intensa que casi me hizo sonreír. Pero mantuve mi máscara de víctima agradecida. Gracias, susurré, secándome las lágrimas falsas. No saben lo que esto significa para mí. El resto de la cena fue un borrón. Ellos habían hecho su promesa pública. La carnada había sido tomada. La trampa estaba cerrada. Ahora solo tenía que esperar el momento perfecto para tirar de la cuerda. Al día siguiente de la cena, me sentía sucia. La satisfacción de mi pequeña victoria en el restaurante se había agriado, dejando un regusto amargo a manipulación. A pesar de que mi familia merecía cada gramo de lo que estaba planeando, una parte de mí se sentía contaminada por mis propios métodos. Necesitaba un antídoto. Necesitaba un respiro de verdad en medio de tanta falsedad. Y solo había una persona en el mundo que podía ofrecerme eso, mi tío Silas. Silas, el hermano menor de mi madre, era la oveja negra de la familia. O, más bien, la oveja de un color diferente, uno que no combinaba con la paleta de grises y beiges de las aspiraciones de mis padres. Mientras mi madre se había casado con un hombre de buena posición y se dedicaba a una vida de apariencias, Silas había heredado las manos y el corazón de mi abuelo. Era dueño de un modesto taller mecánico en una colonia popular, un lugar que olía a grasa, a metal y a trabajo honesto. Siempre había sido mi aliado silencioso. Cuando era niña y Gala me rompía un juguete, era el tío Silas quien lo reparaba en secreto. Cuando saqué la máxima calificación en mi examen de admisión a la universidad, mis padres estaban demasiado ocupados celebrando que Gala había ganado un concurso de belleza escolar para notarlo. Fue el tío Silas quien me llevó a cenar a mi lugar de tacos favorito para celebrar, diciéndome, tu cerebro, mija, ese es tu superpoder. No dejes que nadie te diga lo contrario. Conduje hasta su taller esa tarde. El sonido de una llave de impacto y una radio vieja que tocaba cumbias me recibió. Lo encontré debajo de un Volkswagen sedán clásico, sus botas sobresaliendo. Tío,
lo llamé. Se deslizó hacia afuera en su carrito, limpiándose las manos en un trapo. Sus ojos, rodeados de finas arrugas, se iluminaron al verme. Alba. Mi campeona. ¿Qué te trae por este humilde reino de aceite y bujías? Su sonrisa genuina casi me hizo llorar. Solo pasaba a saludar, mentí a medias. Él entrecerró los ojos, su habilidad para leer mi estado de ánimo era infalible. A mí no me engañas, chaparra. Tienes la misma cara que ponías cuando tu mamá te obligaba a usar vestidos con holanes. A ver, ven, vamos por una Coca-Cola. Cuéntame qué mosca te picó. Nos sentamos en 2 cajas de refrescos vacías, a la sombra del taller. Le conté una versión editada de la verdad. No le hablé de la lotería ni de mi plan maestro. Simplemente le dije que las cosas en el trabajo estaban difíciles, que sentía mucha presión y que la actitud de mi familia ante los preparativos de la boda de gala me estaba agotando. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, el hielo tintineando en su vaso de vidrio. No me juzgó. No me dio consejos no solicitados. Simplemente me escuchó. Cuando terminé, se quedó mirando la calle polvorienta por un largo rato. Tu mamá siempre fue así, dijo finalmente, su voz tranquila. Siempre mirando hacia arriba, hacia lo que no tenía, en lugar de valorar lo que sí. Y a tu hermana, bueno, a Gala la criaron para ser una flor de invernadero. Bonita de ver, pero inútil en el mundo real. Se volvió hacia mí. Pero tú, Alba, tú eres un roble. Fuerte, con raíces profundas. A veces los robles tienen que soportar mucho viento, pero nunca se rompen. Sus palabras, tan simples y tan ciertas, fueron un bálsamo para mi alma herida. Hablamos un rato más, de cosas sin importancia, del equipo de fútbol, del clima. Cuando me levanté para irme, me sentía más ligera, como si hubiera descargado un peso invisible. Gracias, tío. De verdad necesitaba esto. Para eso está la familia, mija. La de verdad, dijo, dándome un abrazo que olía a gasolina y a cariño incondicional. 2 días después, mi tío apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía preocupado. No he podido dejar de pensar en lo que me dijiste, dijo, entrando. Sé que no me pediste nada, pero... Abrió la vieja mochila que llevaba y sacó una carpeta. La puso sobre mi mesa de centro. Dentro estaban los papeles de su camioneta Ford de 1978, la que había pasado los últimos 10 años restaurando pieza por pieza. Era su tesoro, su obra de arte. Toma, dijo, su voz un poco ronca. No tengo mucho dinero en el banco, pero esta belleza vale algo. Véndela si hace falta. Compra tiempo. Un roble a veces necesita un poco de agua para aguantar la sequía. Me quedé mirando los papeles, sin poder hablar. El valor de esa camioneta no estaba en su precio de mercado. Estaba en las horas de sudor, en los dedos cortados, en el amor que mi tío había invertido en ella. Me estaba ofreciendo una parte de su vida, de su alma. Las lágrimas que no había derramado en la cena de lujo, las lágrimas que no había derramado al ganar la lotería, brotaron sin control. Eran lágrimas de gratitud, de un amor tan puro y tan abrumador que me limpió toda la suciedad y la amargura de los últimos días. Rechacé su oferta, por supuesto. Le aseguré que estaría bien, que sus palabras habían sido más que suficiente. Pero mientras lo abrazaba en la puerta, supe una cosa con certeza absoluta, mi plan ya no era solo por mí. También era por él. Era para honrar su definición de familia. Era para asegurarme de que el único hombre que me había ofrecido todo sin pedir nada a cambio, recibiera un día todo lo que merecía, y más. El fuego de mi venganza ahora tenía un nuevo combustible, la justicia. La semana siguiente transcurrió en una neblina de actividad febril y secreta. Mientras mi familia creía que yo estaba actualizando mi currículum y temiendo por mi futuro, yo pasaba mis noches en conferencias telefónicas con el licenciado Beltrán y un pequeño equipo de producción de vídeo. El gesto de mi tío Silas había solidificado mi resolución, transformando mi plan de una simple venganza a una misión.
El primer paso era asegurarme de que mi familia no sospechara nada. Llamé a mi madre para darle una actualización. Mamá, solo para que sepas, la situación en la oficina sigue igual de tensa, le dije, mi voz cargada de una falsa ansiedad. Pero lo que me dijeron en la cena el otro día, de verdad me dio fuerzas. Saber que cuento con ustedes lo es todo. Claro, mi vida, para eso estamos, respondió, su tono visiblemente aliviado al no escuchar una petición de dinero inmediata. Tú concéntrate en ser positiva. Ya verás que todo saldrá bien. El siguiente paso era para Gala. La llamé con una propuesta cuidadosamente elaborada. Gala, sé que estás súper ocupada con los preparativos de tu fiesta de compromiso, empecé, adoptando un tono de hermana menor admirada. Y como no tengo mucho dinero para darte un regalo increíble ahora mismo, se me ocurrió una idea. ¿Qué te parecería si yo me encargo de hacer un vídeo conmemorativo para proyectar durante la fiesta? Ya sabes, una sorpresa para los invitados. Fotos de nosotros de niños, mensajes de la familia, algo muy emotivo. La respuesta de Gala fue predecible. La idea de ser el centro de un tributo emocional, sin tener que mover un dedo, era irresistible para ella. ¡Ay, Albi, qué idea tan increíble!, chilló de emoción. Me encanta. Sería súper emotivo y le daría un toque tan personal a la fiesta. Claro que sí. Te mando una carpeta con mis fotos favoritas. Asegúrate de ponerme guapa. La trampa estaba tendida. Me dio acceso completo a los archivos fotográficos familiares y, lo más importante, me otorgó un espacio estelar en el programa de su fiesta. El escenario estaba listo. Pasé las siguientes noches sumergida en un trabajo que no había hecho en años. Desempolvé mi vieja cámara, mis lentes, mis discos duros llenos de miles de fotografías callejeras que había tomado en secreto. El proceso fue catártico. Mientras seleccionaba las empalagosas fotos de Gala posando desde la infancia, las intercalaba con mis propias imágenes, la dignidad de un vendedor de periódicos, la risa de dos niños jugando en una fuente, las manos de mi tío Silas cubiertas de grasa, sosteniendo una herramienta con la precisión de un cirujano. El vídeo que estaba creando no era solo un arma, era mi manifiesto. Era la declaración de todo lo que yo valoraba y que mi familia había despreciado. Era un contraste violento entre su mundo de apariencias y el mundo real que yo veía a través de mi lente. El equipo de producción que contrató el licenciado Beltrán ayudó a pulir el material, añadiendo una banda sonora cinematográfica y una edición profesional. El resultado final era una pequeña obra de arte de 5 minutos. Una bomba de tiempo emocional, programada para detonar en el momento de mayor vanidad y autocomplacencia de mi hermana. La noche antes de la fiesta, recibí una llamada de mi padre. Su tono era formal, distante. Alba, tu madre me dice que has estado preguntando por el dinero que te prometimos, dijo, su voz teñida de reproche. Solo quiero que sepas que estamos viendo nuestras finanzas. Con los gastos de la fiesta de compromiso de tu hermana, es un mal momento. Tendrás que ser paciente. Era la excusa que esperaba. Estaban preparándose para incumplir su promesa. No te preocupes, papá, le respondí con una calma que lo descolocó. Entiendo perfectamente. De hecho, tengo la sensación de que después de mañana, mis problemas financieros estarán resueltos. Ah, ¿sí? ¿Tienes buenas noticias de tu trabajo?, preguntó, un atisbo de interés en su voz. Algo así, dije, mirando el archivo de vídeo final en la pantalla de mi computadora. Digamos que estoy a punto de recibir una inversión inesperada. Colgué, dejando que la ambigüedad de mis palabras flotara en el aire. La cuenta regresiva había comenzado. Faltaban menos de 24 horas para que la familia Montes aprendiera una nueva lección de finanzas. Una impartida por mí. La fiesta de compromiso de Gala era exactamente como la había imaginado, un monumento a la superficialidad. Se celebraba en un salón de eventos en Las Lomas, con paredes de cristal que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad nocturna. Los meseros servían champaña y canapés con nombres franceses impronunciables. La conversación era un murmullo de nombres de marcas, destinos de vacaciones y política de club de golf.
Mi familia estaba en su elemento. Mi padre reía a carcajadas con su futuro consuegro. Mi madre flotaba entre los grupos, aceptando cumplidos sobre la belleza de Gala. ¿Y Gala? Gala era la reina del baile, su risa resonando por encima de la música de jazz en vivo, su vestido de diseñador brillando bajo las luces. Yo me mantuve en un segundo plano, una sombra vestida de negro, observando. Intercambié sonrisas educadas, acepté una copa de champaña que no toqué y esperé. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado, no de nervios, sino de anticipación. A mi señal, el licenciado Beltrán, vestido con un traje impecable, entró discretamente en el salón y se sentó en una mesa en la parte de atrás, pareciendo un invitado más. Después de los discursos del padre del novio y de mi propio padre, un discurso lleno de clichés sobre dos familias que se unen, llegó mi turno. El maestro de ceremonias anunció, y ahora, la hermana de la festejada, Alba, tiene una sorpresa muy especial para Gala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Caminé hacia el pequeño escenario, sintiendo el peso de sus expectativas. Esperaban un discurso cursi, quizás algunas lágrimas. Les iba a dar mucho más que eso. Gala, hermana, empecé, mi voz clara y firme a través del micrófono. Todos aquí saben lo visual que eres, lo importante que es para ti una imagen hermosa. Las palabras nunca han sido mi fuerte, así que, en lugar de un discurso, he preparado un pequeño regalo. Algo que he hecho con todo mi corazón para celebrar este momento tan importante en tu vida. Sonreí a la audiencia y asentí al técnico de vídeo en la parte de atrás. Las luces del salón se atenuaron y la pantalla gigante detrás de mí cobró vida. El vídeo comenzó como todos esperaban. Una adorable foto de Gala de bebé, seguida de un clip de ella bailando en un festival escolar. La música era suave, nostálgica. Mi madre suspiró con ternura. Pero entonces, la música se desvaneció lentamente. La imagen de Gala sonriendo se disolvió, y fue reemplazada por una fotografía en blanco y negro de las manos agrietadas de un zapatero, mi voz llenando el silencio. Nos enseñan a admirar el producto final, dije, mi voz en off sonando nítida y segura. El zapato brillante, el vestido perfecto, la foto impecable. Pero rara vez nos detenemos a ver la belleza en el proceso. En el trabajo. En el esfuerzo silencioso que construye el mundo que damos por sentado. La pantalla se llenó de mis fotografías. El rostro de un panadero cubierto de harina al amanecer. Un albañil mirando el horizonte desde un andamio. Y luego, una serie de imágenes de mi tío Silas en su taller. Sus manos cubiertas de grasa, su rostro concentrado, la sonrisa orgullosa al escuchar el motor de un auto volver a la vida. Hay una dignidad en el trabajo honesto, continuó mi narración. Un valor que no se puede comprar ni fingir. Hay héroes anónimos en cada esquina de esta ciudad, que construyen sus vidas no con apariencias, sino con sudor, con habilidad y con un profundo sentido del honor. El murmullo en el salón se había extinguido. La confusión en los rostros de los invitados era palpable. Mi padre y mi madre me miraban con el ceño fruncido, sin entender. Gala parecía petrificada. A veces, la vida nos da la oportunidad de honrar a estos héroes, dije, mientras la música comenzaba a crecer, ahora épica y emotiva. A veces, un golpe de suerte puede convertirse en una herramienta para la justicia. La imagen final apareció en la pantalla, una copia nítida y oficial del billete de lotería ganador. Los 350 millones de pesos brillaban como un sol digital. Hoy, concluyó mi voz, resonando con una autoridad que nunca antes había tenido, tengo el honor de anunciar la creación de la Fundación Silas para artesanos y pequeños comerciantes, una iniciativa para apoyar a los verdaderos constructores de nuestro país. Una fundación que nace gracias a este boleto, y a la lección de integridad que mi tío Silas me ha enseñado toda mi vida. Un silencio atronador se apoderó del salón. Podía sentir cientos de ojos saltando de la pantalla hacia mí, y luego hacia mi familia, cuyas caras eran máscaras de incredulidad y horror. Pero aún no había terminado. El vídeo se fue a negros. Las luces del escenario se centraron en mí. Y a mi lado, apareció el licenciado Beltrán. Tomó el micrófono que le ofrecí.
Buenas noches, dijo, su voz proyectándose con una calma letal. Mi nombre es Beltrán y soy el asesor legal de la señorita Alba y de su nueva fundación. En nombre de ella, quiero agradecer especialmente a su familia por su increíble apoyo. Hizo una pausa, dejando que la ironía se asentara en el aire. De hecho, continuó, conmovidos por la generosa y pública promesa de apoyo incondicional que el señor Ramiro, la señora Leonor y la señorita Gala le hicieron a Alba durante una cena la semana pasada, hemos tomado la libertad de preparar un pequeño gesto para que puedan ser los primeros donantes de esta noble causa. A una señal suya, un mesero con guantes blancos caminó solemnemente hacia la mesa principal, donde estaban sentados mis padres y mi hermana. Con un movimiento elegante, colocó una lujosa carpeta de piel frente a ellos. Dentro de esa carpeta, anunció el licenciado Beltrán, su voz resonando en cada rincón del salón, encontrarán un contrato de donación ya redactado por la cantidad de 250.000 pesos. Una cifra simbólica que, entendemos, coincide con el valor de un sueño muy importante para la señorita Gala. Les invitamos a firmarlo y unirse a nosotros en este maravilloso proyecto. Jaque mate. El colapso fue silencioso, pero total. Mi madre se puso pálida como el papel. Mi padre tenía la boca abierta, incapaz de formar una palabra. ¿Y Gala? Gala me miraba con una expresión de odio tan puro, tan concentrado, que era casi hermosa en su honestidad. Estaban atrapados. Humillados frente a sus amigos, frente a sus nuevos consuegros, frente a todo el mundo que se habían esforzado tanto por impresionar. Negarse a firmar sería admitir su hipocresía. Firmar sería su capitulación. Dejé el micrófono en su pedestal, me di la vuelta y bajé del escenario. Mientras caminaba hacia la salida, sin mirar atrás, supe que finalmente era libre. Ha pasado un año. La vida, como una fotografía que finalmente encuentra su enfoque correcto, es nítida y clara. La Fundación Silas es una realidad vibrante. Hemos ayudado a más de 50 pequeños negocios a modernizarse y a expandirse. Mi tío ahora supervisa un programa de aprendices, enseñando su oficio a jóvenes que, de otro modo, no tendrían una oportunidad. Le compré el taller de sus sueños, uno con herramientas nuevas y espacio de sobra. Su sonrisa, la de verdad, es mi mayor dividendo. Volví a la fotografía. Mi trabajo, que antes era un secreto vergonzoso, ahora cuelga en las paredes de la fundación e incluso en una pequeña galería en la Roma. He encontrado mi voz, no solo en la narración de un vídeo, sino en la forma en que elijo encuadrar mi vida. De mis padres, solo recibo fríos y formales mensajes en mi cumpleaños. Nunca firmaron el cheque, por supuesto. Eligieron la humillación pública antes que la pérdida económica, lo que, en retrospectiva, no me sorprendió. De Gala no he sabido nada desde esa noche. Escuché que la boda se canceló. Al parecer, la familia de la Vega no estaba interesada en asociarse con un escándalo. Algunas noches, cuando miro el horizonte de la ciudad desde mi nuevo apartamento, uno más pequeño, pero con una luz increíble, me pregunto si fui demasiado lejos. El dinero no me cambió, simplemente me dio el poder de ser la persona que siempre fui, la que se escondía detrás del miedo y la necesidad de aprobación. Me dio la libertad de ajustar el lente y enfocarme en lo que realmente importa. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Mi venganza fue demasiado cruel? ¿O fue el único lenguaje que mi familia podía entender?